Muy buenas noches, estimada docente. Muy buenas noches, compañeros. Eh, Nuestro tema del día de hoy para exponer es la enseñanza y el aprendizaje de la lengua oral. Conformando este grupo está Gustavo Choes, Emily Ceballos, Gabriela Cárdenas, Antonio Chan, Yannick Briones y mi persona, Bruno Cabrera, quien les habla. Hablemos un poco de lo que es la historia. Eh, la enseñanza, la enseñanza y el aprendizaje de la lengua oral ha sido un proceso fundamental en la evolución de las sociedades humanas y su historia está profundamente entrelazada con el desarrollo de la comunicación, la educación y las prácticas pedagógicas. A lo largo del tiempo, esto ha evolucionado desde formas informales, ¿ya? Desde formas informales de transmisión de conocimiento, hasta convertirse en una disciplina educativa organizada. En lo que es también tenemos lo que es el punto de lo que es la oratoria. La oratoria se puede entender como el arte de utilizar el lenguaje como para persuadir, influir o gustar. Los clásicos ya enseñaban a sus jóvenes el dominio de la palabra con finalidades diversas, perdón, pero no es preciso remontarse a los tiempos de los griegos o del Imperio Romano como para darse cuenta de la importancia que ha tenido siempre para determinadas clases sociales saber hablar en público. Eh, en lo que es en lo que es el lenguaje se puede considerar una actividad humana de carácter marcadamente social y cognitivo, en perpetua evolución, plurifuncional y con una estructura muy compleja que lo convierte en un auténtico sistema. Eh, o sea, como conclusión, podemos, o sea, decimos que la enseñanza la enseñanza de la lengua oral ha evolucionado desde enfoques conductistas hacia modelos más comunicativos y colaborativos. Este cambio refleja una comprensión más profunda del aprendizaje como un proceso social que continúa adaptándose a las realidades del aula y a los avances tecnológicos. Muchas gracias. Buenas tardes, mis, buenas tardes, compañero. El tema a exponer es la psicología y el estudio de la lengua oral. La psicología ha sido una disciplina que se ha otorgado conceptos y enfoques utilizando para la enseñanza del lenguaje desde su nacimiento. No es casual que hayan interesados a los psicólogos desde siempre y que es la originalidad de su análisis. Hayan facilitado a la educación enfrentarse de una manera diferente y varias tareas educativas. Solo hay que pensar en la repercusión que tiene el hecho de conceptualizar el lenguaje como actividad, en el lugar de considerar la lengua oral como un sistema abstracto de signo que existiría de manera de la actividad humana. Para comprender hasta este punto, es explicable que los enseñaste encuentre la psicología nueva respuesta a su propuesta. A continuación se expresa brevemente algunas teorías de la psicología mayor significativo por la fundamental una psicología de la lengua oral. Continuación, una de estas teorías es las funciones interactivas, las teorías funcionales e interactivas. Los psicólogos llevaban por su forma específica de entender el lenguaje como la actividad o comportamiento. Se dedican a estudiar a otros aspectos de este fenómeno complejo,
Muy pronto se desarrolló una serie de enfoques que inicia una auténtica corriente psicológica, decidida al estudio de los aspectos interactivos y funcionales del lenguaje. Tenemos que, por un lado, en los años 30 del siglo XX, surge en Rusia una escuela que está encabezada por Vygotsky y una más adelante por Lurina en 1974, que tendrá una repercusión todavía vigente para la psicología del lenguaje. Estos psicólogos estudian la actividad psicológica superior de las personas, consideraban que el lenguaje formaba parte de ella, junto a otras actividades del mismo carácter, como la memoria y el pensamiento. Al mismo tiempo, el autor explora el origen de la actividad psicológica, su superior humana y cómo ya sabemos concluye postulando su origen social y colocando en el mismo centro una teoría de pensamiento psicológico. Como segundo punto, también tenemos que partiendo de pues perdón, recordemos que la escuela soviética también definió al estudio de dos grandes funciones del lenguaje infantil, que era la representativa y la reguladora o directiva. Y dentro de esta última se interesó muy especialmente por la autorregulación verbal. Ahora sí, en el segundo punto, partiendo de este presupuesto muy diferente de los anteriores, un amplio grupo de psicólogos de orientación conductual surgió al paso de BF. Snicker y adoptaron un enfoque funcional radical en el análisis del lenguaje, que se extiende por un mundo occidental de los años 50 hasta los años 60 del siglo XX. Poco conocido, hoy autores como Stadt ejecutaron una influencia considerable, directa o indirecta, en psicología, en psicólogos europeos. Recordemos también que aquí nosotros tenemos dos puntos muy importantes, el que es sobre la enseñanza del lenguaje, y esto es un punto, es el lenguaje se puede enseñar y se puede aprender, y el otro punto es enseñar a hablar. Era antes que nada enseñar a comunicar, ayudaba a desarrollar funciones pragmáticas y representativas. También se puede hablar, el tercer punto, de otros grupos muy significativos de psicólogos que al mismo tiempo sostienen un enfoque funcional e interactivo, añaden un importante componente cognitivo. El más conocido y representativo sería J. Brunner, fuertemente impactado por lo de Vygotsky y conocedor de las corrientes conductuales y pragmáticas vigentes de los Estados Unidos. La idea de Brunner son compartidas con aportaciones propias y matices por otros autores como Kane y Locke. Siguiente, por favor. Ya, enseñar lenguaje funcional. A lo largo de estos años 70, el análisis funcional del lenguaje propio o una auténtica revolución en la manera en la que muchos educadores y psicólogos formularon los objetivos y procedimientos encaminados a favorecer la adquisición de lenguaje con niños con diversos problemas. Recordemos, diversos problemas. ¿A qué se decide esto? Los, este, a las necesidades educativas especiales. También hablamos un poco de la psicología del lenguaje en intervención. La psicología como consecuencia de entender el lenguaje como actividad, también se preocupa de los procesos funcionales evolutivos e interpersonales que se lleva a los miembros de la especie humana
esta manera de ofrecer a los psicólogos nuevas herramientas para articular su intervención. Muchas gracias. A continuación, mi compañero. ¿Cómo aprenden a hablar los niños en la vida cotidiana en su casa? ¿Cuál es el orden natural de la adquisición del lenguaje? ¿A qué edades se puede esperar una determinada adquisición? La psicología educativa tiene los objetivos y la metodología de estudio que le permiten abordar estas cuestiones como algo propio. Lentamente la psicología evolutiva ha ido dando más y más importancia al lenguaje a medida que se ha hecho evidente que esta área de desarrollo sigue procesos específicos en su evolución y no solo reducible ni subsidiada en ninguna otra área, aunque se interrelacione con otras, como la cognitiva y la social. Hoy en día se conocen numerosas secuencias de adquisición de aspectos concretos del lenguaje, como por ejemplo la negación y la interrogación, y cuáles son las grandes etapas dentro del desarrollo lingüístico. Se sabe que los principios del lenguaje se encuentran en algunos de los primeros intercambios comunicativos entre el bebé y la madre, que antes de decir sus primeras palabras, los niños ya han alcanzado algunas funciones pragmáticas como el desarrollo de requerir atención conjunta o pedir un objeto, que los adultos modifican todos sus aspectos de su propio lenguaje, como hablan los niños, y que el lenguaje que dirigen el niño suele ser contrariamente a lo que se considera durante. Buenas tardes, les voy a abordar el tema de las ciencias del lenguaje y sus implicaciones para la enseñanza de la lengua oral. Tenemos que la diversificación de disciplinas se ocupan del estudio del lenguaje desde los puntos de vista más diversos. Por lo tanto, hoy se habla de las ciencias del lenguaje, por lo que incluye la misma lingüística, pero también la neurolingüística, la pragmática, la lingüística aplicada, la etnografía de la comunicación y la teoría del discurso. También en este conjunto de disciplinas se trata sobre el estudio del lenguaje, aspectos como los usos comunicativos, las unidades amplias del discurso o el papel del contexto, y también el interlocutor en la producción de las emisiones verbales. Como siguiente punto, la lingüística en el siglo XX. La lingüística en el siglo XX es basada en la lingüística gramaticalizada y normativista, por lo que se basa en el vocabulario de leyes de la gramática, sus normas y excepciones. Por los enfoques lingüísticos estructurales, se centra su interés en los aspectos formales de la lengua, por lo que a partir de los años 50 inspiraron una didáctica de la lengua que se dedica a enseñar un análisis riguroso de los componentes de las oraciones y de las relaciones jerárquicas entre oraciones. Por este motivo es que Noam Chomsky rechaza la idea de que el lenguaje puede ser aprendido o enseñado. También tenemos lo que es la pragmática. La pragmática está consolidada como una disciplina que aspira a centralizar el conjunto de conocimientos actuales como el uso y las funciones del lenguaje en contextos reales. En las publicaciones se aborda el estudio de los diferentes componentes del lenguaje, por lo que figuran la fonética y la morfosintaxis, también la semántica y la pragmática. Como un ejemplo de la pragmática es que no se analiza de forma separada el lenguaje de un locutor de televisión, sino el programa entero, la estructura, los roles de los participantes, los temas que se tratan, las fórmulas sociales y las lingüísticas adecuadas a la situación, o ya sea el lenguaje utilizado. Por lo tanto, debemos conocer el valor comunicativo de una expresión. Hay que conocer y analizar el contexto en el que se dice así el objeto de estudio de la pragmática, por lo que no se limita al lenguaje ni a sus funciones de forma aislada, sino que se amplía para incluir las situaciones comunicativas en su totalidad. En teoría, de las contribuciones más interesantes para la intervención psicológica posiblemente tendrían que ver con los resultados actuales y futuros de las investigaciones sobre
los temas del funcionamiento del lenguaje. Por ejemplo, en el aula y el análisis de las situaciones comunicativas, en la escuela, el desarrollo de la competencia pragmática y la diversidad cultural y el uso del lenguaje y las relaciones entre conocimiento formal y comunicativo de la lengua, la adquisición de competencia, la pragmática en primeras y segundas lenguas, las habilidades comunicativas de los profesores de lengua y su influencia en el proceso educativo. Gracias. Buenas noches, mi nombre es Ketty Briones y yo le voy a hablar sobre la gramática del texto oral. La gramática del texto oral se refiere a las reglas y estructuras que organizan el lenguaje hablado, que tiene diferencias fundamentales con la gramática del texto escrito. Mientras que el texto escrito suele ser más formal, planificado y estructurado. El texto oral es más espontáneo, fluido y está influenciado por el contexto situacional, la relación entre los hablantes y otros factores. La gramática del texto oral es una estructura dinámica y flexible que se adapta a la naturaleza espontánea del habla. Algunas de las características claves del texto oral incluyen como es el uso de las oraciones incompletas o fragmentadas, o en el habla cotidiana porque a menudo se completan las oraciones. La sociolingüística. La sociolingüística es una rama de la lingüística que estudia la relación entre el lenguaje y la sociedad. Se enfoca en cómo los factores sociales y culturales y contextuales influyen en la forma en la que las personas usan el lenguaje, y cómo el lenguaje a su vez refleja y refuerza las estructuras sociales. La sociolingüística explora la variación lingüística en diferentes grupos sociales y situaciones comunicativas, considerando los factores como la clase social, el género, la edad, la etnicidad y la geografía. La sociolingüística es una disciplina que estudia los distintos aspectos de la sociedad que incluyen el uso de la lengua, como las normas culturales y el contexto en el que se desenvuelven los hablantes. La sociolingüística también se ocupa de la lengua como sistema de signos en un contexto social. Muchas gracias. Una primera definición: la psicopedagogía de la lengua oral desde un enfoque comunicativo y funcional. Después del repaso de conceptos y teorías relacionadas con el tema, ha llegado el momento de volver a pensar de una manera más fundamentada qué es la lengua oral y qué sentido puede tener enseñarla. Es decir, se trataría de poder llegar a una primera definición de la misma psicopedagogía de la lengua oral. Primero, es preciso tratar el tema de la lengua oral en relación con la lengua escrita y ampliar la noción del enfoque comunicativo. Adoptar un enfoque comunicativo significa ocuparse de los aspectos funcionales y de uso del lenguaje, enseñar a los niños a construir interactivamente textos orales enteros, adecuados a situaciones comunicativas específicas, dirigidos a interlocutores concretos y con propósitos comunicativos definidos, además de correctos formalmente. La psicopedagogía de la lengua oral es una disciplina plurifacética también, por lo que respecta a las metodologías que utiliza para acercarse a su objeto de estudio. En estos momentos se hace necesario, por un lado, un trabajo teorizado de reflexión, síntesis de teorías y datos previos, formulación de hipótesis, pero también es importante el trabajo empírico de investigación, hecho directamente de los contextos de intervención psicológica y psicopedagógica, ya sean clínicos o educativos, que consisten en diseñar y probar en la práctica modelos de intervención de la lengua oral, con la finalidad de observar de forma sistemática y analizar los procesos psicológicos que intervienen en ella y los efectos que producen. La observación sistemática de situaciones reales de enseñanza y aprendizaje de la lengua oral
aunque no hayan sido diseñadas previamente por el investigador, sino que sean producto de las decisiones de los profesionales, también son muy útiles. Un ejemplo de este tipo de trabajo es el realizado en 1987 para las escuelas públicas británicas, en el que se analizaba el lenguaje utilizado por maestros y niños para reconocer las funciones del lenguaje infantil utilizado en la escuela. Y posteriormente se introducieron modificaciones acordadas entre investigadores y maestros para potenciar tales funciones. Para estos estudios se utilizaban grabaciones hechas con un sencillo magnetófono portátil. Ahora es frecuente grabar con videocámaras las sesiones de observación o de intervención, hecho que permite un análisis hasta ahora nunca conseguido de los datos contextuales. Con la simultaneidad y secuenciación necesarias, posteriormente se transcriben las sesiones grabadas, es decir, los datos se pasan a papel, y en estos momentos se desarrollan técnicas muy sofisticadas para transcribir datos interactivos obtenidos en el aula. En conclusión, la psicopedagogía de la lengua oral es una disciplina de cariz marcadamente aplicado que tiene por objeto estudiar los procesos deliberados de enseñanza y aprendizaje de la lengua oral en contextos educativos, así como proponer y probar procedimientos para la intervención educativa con enfoques en la actualidad, predominantemente comunicativos. Para alcanzar este objetivo dispone de métodos diversos, entre los cuales encontramos la investigación, la observación sistemática y el análisis funcional de las situaciones comunicativas. Gracias.